Cuando Dioniso, el misterioso dios del vino y la alegría, llegaba a una ciudad, era anunciado por el sonido del aulos, la flauta doble tocada con maestría por los sátiros. Mientras tanto, las Ménades y las Bacantes se dejaban llevar por el éxtasis, danzando al ritmo de sus propios instrumentos, como el trípode, la lira y los crótalos. Pero Dioniso no es solo el dios de la euforia y el desenfreno. También es conocido como el dios de la fertilidad y el renacimiento. Su séquito de seguidores era amplio y variado, incluyendo a las Ménades y las Bacantes, los faunos y los sátiros, hasta el propio dios Pan solía acompañarle. Juntos, recorrieron las civilizaciones de las orillas del mar Egeo, incluyendo la antigua civilización minoica de Creta y la micénica. ¿Quién sabe qué aventuras y placeres esperaban a Dioniso y su séquito en su próxima parada? Dioniso era un dios atípico y misterioso. Una de las leyendas más conocidas sobre su nacimiento cuenta que su padre es el poderoso Zeus y su madre una mortal llamada Semele. El mito nos cuenta que Zeus, disfrazado como un mortal, tenía una relación con Semele, la hermosa hija del rey Cadmo, fundador de Tebas. Pero Hera, la esposa del gran dios, conocía bien las infidelidades de Zeus y estaba al tanto de esta relación. Así que ideó un plan para destruirla. Se disfrazó de una anciana vecina y se presentó ante Semele con el objetivo de sembrar la duda en su corazón. La falsa anciana le aseguró a Semele que su amante no era quien decía ser, y que sería conveniente que averiguara su verdadera identidad. Entonces Semele, que ya estaba embarazada de Zeus, le pidió que se mostrara con su verdadera apariencia. Aunque Zeus se negó al principio, no pudo resistirse ante la insistencia de Semele, ya que le había prometido que le podía pedir lo que deseara. Cuando Zeus se presentó con su verdadera forma, rodeado de rayos y truenos, Semele cayó fulminada al instante. Zeus, con la ayuda de Hermes, extrajo el feto del vientre de Semele y lo implantó en su muslo hasta que terminara su gestación. Así nació Dioniso, el dios del vino y la alegría. Por esta razón, uno de los epítetos de Dioniso es el nacido dos veces. En otras versiones se afirma que era hijo de Zeus, pero su madre era Deméter o Perséfone. Por lo tanto, Dioniso era un dios en toda regla, llegando a formar parte de los dioses olímpicos, donde era el encargado de la celebración de las grandes fiestas que solían celebrarse en el sagrado monte, y de que el vino llenara las cráteras con abundancia y generosidad. Después de cumplida la gestación en el muslo de Zeus, Dioniso fue extraído con la ayuda de Hermes y entregado a Sileno y a unas ninfas para su educación. Sileno estaba considerado un dios menor, padre y fundador de la tribu de los sátiros, junto a sus tres hijos Marón, Leneo y Astreo. Sileno instruyó al joven dios en la cultura del vino, en el arte de la música y en otras disciplinas, convirtiéndose además junto a su tribu de sátiros en uno de los más fervientes seguidores del dios del vino y el éxtasis. Además de ser el padre adoptivo, preceptor y leal compañero de Dioniso, también era descrito como el más viejo, sabio y borracho de sus seguidores. Sileno es conocido por sus excesos con el alcohol, pues su amor por el vino era su gran pasión, por lo que solía estar borracho constantemente y tenía que ser sostenido por otros sátiros o llevado a lomos de un asno. Se decía que cuando estaba ebrio, Sileno poseía una sabiduría especial y el don de la profecía. Los sátiros, su descendencia, eran criaturas extremadamente alegres y pícaras, aunque su carácter desenfadado y festivo podían volverse peligrosos e incluso violentos. Como criaturas dionisíacas, eran amantes del vino, de las mujeres y disfrutaban con plenitud y devoción de los placeres físicos. En el arte, la forma más común de representación de un sátiro es la de una criatura desnuda y grotesca, medio humana pero con patas, orejas de macho cabrío o de caballo, cuernos de macho cabrío, cola de caballo, nariz chata y frecuentemente con el pene erecto. Entre sus atributos, aparecen a menudo con un tirso en la mano, a veces con una corona vegetal, en actitud de bailar con las ninfas, a las que a menudo persiguen. Bailan al son del aulos, siringas, címbalos, crótalos y tímpanos acompañaban los frenéticos ritmos, tenían un baile especial llamado sikinnis. Asimismo, la comitiva que acompañaba siempre al dios del vino incluía a los seres conocidos como faunos, criaturas humanas dotadas de patas de cabra y cuernos. El dios Pan era el líder de los faunos y todos ellos eran devotos seguidores de Dioniso. El carácter de los faunos era extremadamente lascivo y lujurioso, estaban dotados de una gran potencia y apetito sexual y se dedicaban a perseguir por los bosques, en busca de sus favores, a ninfas y muchachas jóvenes que se aventuraban en sus territorios.
En muchos aspectos, el dios Pan y los faunos tienen una gran similitud con Dioniso. Por esta razón no es de extrañar que formaran parte permanente de su cortejo. Al dios Pan se le representa portando en la mano el cayado o bastón de pastor y tocando la siringa, a la que también se conoce como flauta de Pan. Le agradaban las fuentes y la sombra de los bosques, entre cuya maleza solía esconderse para espiar a las ninfas. Se dice que Pan era especialmente irascible si se le molestaba durante sus siestas. Los habitantes de Arcadia tenían la creencia de que, cuando una persona dormía la siesta, no se la debía despertar bajo ningún motivo, ya que, de esa forma, se interrumpía el sagrado sueño del dios Pan. Como deidad, Pan representaba a toda la naturaleza salvaje. De esta forma, se le atribuía la generación del miedo enloquecedor. De ahí la palabra pánico que, en principio, significaba el temor masivo que sufrían manadas y rebaños ante el tronar y la caída de rayos. Las integrantes femeninas de los seguidores de Dioniso eran las Ménades y las Bacantes. En la mitología griega, las Ménades son seres femeninos divinos, estrechamente relacionados con el dios Dioniso. Las primeras Ménades fueron las ninfas que se encargaron de la crianza de Dioniso, y que posteriormente fueron poseídas por él, quien les inspiró una locura mística. En cambio, las Bacantes eran mujeres mortales que emulaban a las Ménades y se dedicaban al culto orgiástico de Dioniso. No hay unanimidad, sin embargo, en estas acepciones, ya que en muchas fuentes Ménades y Bacantes son sinónimos, entendiéndose por bacante la acepción latina de Ménade. Literalmente Ménades puede traducirse por las que desvarían. Se las conocía como mujeres en estado salvaje y de vida enajenada con las que era imposible razonar. Se decía de ellas que vagaban en bandas por las laderas de las montañas. Los rituales dionisíacos les llevaban a un frenesí estático en el que se permitían grandes dosis de lujuria y embriaguez. Se las representa pictóricamente a menudo ataviadas con coronas de hojas de vid, vestidas con pieles de cervatillo, llevando el tirso, una varita con una piña en la punta y adornada con yedra u hojas de vid, y danzando con abandono salvaje a la naturaleza primaria. Dioniso creció bajo la tutela de las ninfas de la lluvia y de Sileno, el cual le instruyó sobre la cultura del vino y la forma de extraer su precioso jugo, pero la diosa Hera, aún dolida por la infidelidad de Zeus, hizo que Dioniso se volviera loco, haciéndole vagar por diversas partes de la tierra. En Frigia, Cibeles, más conocida por los griegos como Rea, le curó y le enseñó sus ritos religiosos, y así emprendió Dioniso su recorrido por Asia Menor, durante el que enseñaría a la gente el cultivo de la vid y la elaboración del vino. Al cabo de un tiempo Dioniso regresó triunfante y emprendió la introducción de su culto en Grecia, pero se le opusieron algunos príncipes y regentes, tales como Penteo y Licurgo, los cuales temían enormemente los desórdenes que acarreaba este lujurioso culto entre las mujeres, ya que provocaba que abandonaran temporalmente sus hogares y quehaceres, para acudir a los montes y bosques donde tenían lugar los desenfrenados rituales. Penteo y Licurgo, al igual que las Miníades, las tres hijas del rey Minias de Orcómeno, recibieron un severo castigo impuesto por el dios al no obedecer sus enseñanzas y despreciar sus rituales. La consideración de Dioniso como dios olímpico fue bastante tardía, aunque después de su llegada desde Asia Menor su culto creció con gran rapidez en toda Grecia. Sus devotas seguidoras se unían en comunidades locales llamadas Tieso, y cuyos dioses principales eran Dioniso y Afrodita. Uno de los Tieso más antiguos fue el fundado por la gran poetisa Safo de Lesbos, en la cual se instruía a las jóvenes en la enseñanza de los rituales, al mismo tiempo que recibían formación en música, literatura y en otras artes propias de las mujeres de la época, tales como la confección de bonitos collares de pétalos y flores, así como el arte de la conversación. En su juventud, Dioniso era excepcionalmente atractivo y agradable, despertando grandes pasiones tanto entre mujeres como hombres. Una fábula conocida es la de su descenso al Hades o inframundo para rescatar a su madre Semele, a la que colocaría después en el firmamento estrellado. Dioniso realizó el descenso desde un pozo del que se decía que no tenía fondo, ubicado en la costa de la Argólide, cerca del yacimiento prehistórico de Lerna, donde Heracles acabó con la temible hidra la cual guardaba una de las entradas al inframundo. Según esta leyenda, el dios fue guiado por el luchador Prosimno o Polimno, quien pidió como recompensa ser su amante. Al morir Prosimno antes de que pudiese acceder a su petición Dioniso, en agradecimiento al espíritu de quien le había ayudado, tomó una rama de olivo, le dio forma de falo y la clavó en la tumba, utilizando de esta forma uno de los objetos sagrados que eran utilizados en los ritos mistéricos.
Los templos y lugares sagrados dedicados al culto del dios estaban por toda Grecia. En Atenas, en Corinto y en Tebas había grandes templos dedicados a él. Según narra Robert Graves en sus libros sobre mitología griega, las fiestas y ritos dionisíacos eran llevados a cabo principalmente por mujeres, y eran vistos por la sociedad griega antigua como una forma de liberar sus sentimientos y expresar su alegría y euforia. Los participantes en estos ritos se vestían con pieles de animal y llevaban el tirso, el cual simbolizaba la fuerza y la energía de Dioniso. Graves también describe cómo estos ritos podían ser muy emotivos y llegar a ser caóticos, con participantes que se dejaban llevar por sus emociones y abandonaban sus inhibiciones. Algunos de estos ritos también podían incluir danzas frenéticas y rituales de purificación, como el baño en agua sagrada como ritual purificante. Tanto los misterios dionisíacos como los de Eleusis tenían como objetivo principal eliminar temporalmente las inhibiciones y restricciones sociales, liberando así a la persona para que regrese a un supuesto estado natural durante los días dedicados a estas festividades. En ocasiones se empleaban sustancias psicoactivas procedentes de hierbas, hojas e incluso algunas variedades de hongos, que eran añadidas a la crátera que contenía el vino de las ceremonias. También se usaban otras técnicas que inducían al trance como la danza o la música y que tenían como finalidad eliminar las inhibiciones a través del éxtasis. Por su naturaleza de religión mistérica, los rituales estaban reservados solo para los iniciados, por lo tanto se desconocen muchos aspectos del culto dionisíaco, los cuales se perdieron con el declive del politeísmo grecorromano y la llegada del cristianismo. Muchos estudiosos y académicos de la mitología griega destacan la importancia que tenían estos rituales en la consecución de una sociedad emocionalmente sana. Dado que la religión del Estado, o mejor dicho, la política del Estado, ya que en la Grecia antigua no existía la palabra religión, era el Estado el que confeccionaba las normas y costumbres sociales de comportamiento, y decidía cuáles eran las reglas cívicas que debían seguirse. Estas reglas emanaban de las enseñanzas proporcionadas por los dioses olímpicos tradicionales. Esto provocaba un vacío que no contemplaba los asuntos del alma y los miedos ancestrales de la humanidad ante lo que sucedía tras la muerte. Por esta razón surgieron los cultos mistéricos, con la intención de proporcionar una esperanza de vida digna después de la muerte. Además, estos ritos eran una especie de terapia de sanación espiritual, ya que los rituales producían gran impacto entre los celebrantes, pues tenían la virtud de conectar de nuevo al ser humano con la madre naturaleza. La vida social y sus normas de conducta no hacen más que enmascarar la naturaleza, y constriñen la vida diaria al seguimiento de las normas convencionales. Por el contrario, la comunión con la naturaleza y el estado de ánimo alterado por el vino y las sustancias a este añadidas, proporcionaban un intenso estado de placer, euforia y locura momentáneos, los cuales liberaban por un tiempo al ser humano de estas ataduras sociales, así como de sus angustias y de sus miedos ancestrales. Por lo tanto, estos rituales cumplían una función sanadora y reparadora del espíritu. Los participantes podían abandonar su propio yo durante un tiempo para convertirse en otra persona a través del disfraz, dejando atrás su propio yo para pasar a ser cualquier otro ser diferente, masculino o femenino. Incluso podían asumir el papel de un animal tal y como aparecen en los decorados de algunas vasijas. Las actuales fiestas de carnaval, así como las fiestas del fin de la vendimia, tienen su origen en estos sagrados rituales. Adicionalmente, la iniciación en los ritos dionisíacos otorgaban al participante la oportunidad de ser bien recibido a su llegada al más allá, el dominio de Hades, ya que Dioniso tenía una excelente relación con el dios del inframundo y con su esposa temporal, la diosa Perséfone. Esta relación no es de extrañar dado que Dioniso descendió al Hades al menos en 2 ocasiones, y según algunas fuentes en 3 ocasiones. Esto provocó cierta amistad y complicidad entre Dioniso, Hades, Perséfone y Hermes, el cual solía visitar el lugar con mucha frecuencia, pues el dios Hermes era el encargado de guiar las almas hasta el más allá. Algunos afirman que existía un pacto secreto entre Dioniso y Hades, en virtud del cual los iniciados en los ritos dionisíacos gozaban de ciertos privilegios a su llegada al inframundo. Los misterios de Dioniso cumplían una doble función: preparar a las almas para su llegada al más allá, y la liberación del espíritu humano, sometido constantemente a las normas cívicas, a las normas de urbanidad y a la contención de los instintos primarios y naturales. Por esta razón las mujeres eran mayoritarias en las celebraciones, ya que la sociedad de la época circunscribía su papel a la maternidad, la procreación y las tareas domésticas. Gracias a estos rituales desenfrenados, el espíritu de los participantes era poseído por el dios Dioniso y su séquito de sátiros y ménades, abriendo las puertas al éxtasis físico y espiritual,
provocando un caos emocional de gran intensidad, el cual era necesario para dar continuidad al orden establecido, ya que éste cobraba aún más sentido si cabe después de haber experimentado el total y caótico desenfreno de los rituales. A este sentimiento lo llamamos resaca en la actualidad. Así pues, durante un tiempo el individuo se apartaba de sí mismo y fingía ser otra persona, al tiempo que experimentaba grandes emociones desconocidas y gratificantes. Las fiestas eran esenciales para recobrar el ánimo necesario, y así afrontar otra larga temporada de volver a ser uno mismo, para acatar escrupulosamente las normas cívicas establecidas en la vida diaria. Al mismo tiempo los participantes cobraban conciencia de la importancia del orden establecido, ya que habían experimentado en primera persona el absoluto caos que el desenfreno y la locura perpetua representaban. Los misterios de Dioniso ofrecen una interesante propuesta, semejante a la de Tancredi de Lampedusa, un personaje de una famosa novela llamada El gato pardo, y que contiene una frase que podría encajar y definir la importancia de estos ritos dionisíacos. En la novela, el personaje Tancredi afirma que, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. La gran paradoja dionisíaca es que este dios, capaz de metamorfosearse y de metamorfosear a los otros, incluyendo en sus ritos la capacidad de liberarse y sentir gran alegría, y que al mismo tiempo puede provocar auténticos terrores en el alma humana, también es capaz de ejercer una función esencial en el mantenimiento del orden de las normas y de la aburrida estabilidad social. Después de la transgresión y el abandono de las normas convencionales provocados por las intensas fiestas, al llegar a su término se producía una especie de renovada aceptación de las costumbres sociales establecidas. El rito de Dioniso es absolutamente liberador, pero solo para poder seguir refrenando.